reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Muy buenos días, hermanos. Bueno, gracias a Dios que estamos juntos nuevamente como iglesia a través de este medio que gracias a Dios nos permite poderlo hacer. Y bueno, hoy vamos a pensar un poco acerca de pues algunas verdades que encontramos en el libro de Malaquías con este profeta, que vamos a hacer pues como un vuelo a través de toda la carta, de todo el libro de Malaquías, de una manera pues ir leyendo a grandes rasgos algunas porciones para poder entender algunas cosas que son muy importantes que creo debemos considerar. Decir que como Pablo había anunciado a Timoteo cuando le escribió que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, y entre esos tiempos peligrosos describe a los hombres que vivirían en estos tiempos. Y entre las muchas descripciones que le da Pablo a Timoteo acerca de estos hombres, les llama impíos. Es decir, cada vez más caracterizará una vida de impiedad a los hombres. Ciertamente a través de toda la historia de la humanidad, la impiedad ha sido una característica de los hombres, pero lo que le dice Pablo a Timoteo es que esta impiedad, conforme el paso de los años, irá haciéndose más manifiesta.
cada vez más. Y ahora, impiedad debemos entenderlo como irreverencia, es decir, conducirse de una forma no reverente para con Dios. Entonces, es esta vida que el impío tiene en poco a Dios, que tiene en poco a su palabra. Así que esta característica de impiedad, con el paso del tiempo, dice Pablo, cada vez más va a ser evidente en la vida de los hombres, una vida en la que los hombres tienen menos a Dios, tienen en poco a Dios, no hay nada de reverencia a Dios o de darle valor a Dios. Ahora, el título que hoy puse a nuestra enseñanza es paradójico, o dice impiedad cristiana, porque de hecho suena incongruente o pensar en un cristiano que sea impío o una impiedad que le caracterice a la cristiandad. Pero lo triste es que hay mucho de esto, que es una realidad a través de lo que nos llamamos el pueblo de Dios o que somos hijos de Dios, ha caracterizado a través del tiempo, creo que una vida que tiene en poco a Dios o que valora a Dios y su palabra de una manera insignificante, dándole muy poco valor a Dios. Por ello, a través del profeta Malaquías, quisiera que viéramos, porque él hace una radiografía, por decirlo así, de la condición espiritual en la que se encuentran el pueblo de Israel, en una condición, por decirlo así, muy semejante a la que estamos viviendo en estos tiempos. De hecho, el libro de Malaquías es considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es decir, es el último libro del Antiguo Testamento con el que se selló la profecía y es el libro previo a que viniera por primera vez el Señor Jesucristo. De esta manera, muy parecido al Apocalipsis, lo que hace el profeta Malaquías es mostrar a través del mensaje que Dios le da, mostrarles a los hombres la característica verdadera de su espiritualidad, de su condición espiritual. Lo que hace Juan ahí en el Apocalipsis cuando escribe a las iglesias en el capítulo 2 y 3, donde está haciéndoles ver su condición espiritual. Muchos de ellos, dice, se consideraban que no tenían problema, estaban bien aparentemente, espiritualmente bien, pero Juan les dice, ustedes les digo que son unos pobres, y les describe de una manera en las cuales hace evidente que no era lo que creían. Malaquías hace lo mismo en esta primera, previo a la primera venida del Señor Jesucristo. Así que vamos a ver a través de Malaquías de una forma muy rápida, vamos a pasar a través del libro de Malaquías para descubrir precisamente las evidencias que él está mostrándole a Israel, por lo cual les hace ver que tenían en poco a Dios, que estaban viviendo una vida de impiedad. Y a través de al menos 6 aspectos, el profeta les muestra al pueblo de Israel su condición de impiedad. Vamos allí a leer, y antes de proseguir en esta meditación sobre Malaquías, permítame hacer una oración que Dios nos guíe. Señor, alabamos tu nombre. Padre, tú eres suficiente. Y Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes, que nos redarguyas, nos corrijas, nos instruyas en justicia por medio de tu palabra. Que, Señor, no terminemos de la misma manera hoy al escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a caminos de acción, que nos lleve a pensamientos, que nos lleve a actitudes, que nos lleve a acciones, Señor, que te glorifiquen. Sé tú con nosotros, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Ahora vamos a
Empezamos ahí en el capítulo 1, en Malaquías, y vamos a leer versículos 2 y 3. Dice, hablando Dios a través del profeta: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Lo que les está diciendo en esta primera porción Malaquías está haciéndoles notar que ellos están cuestionando el amor de Dios. Están diciendo, dices que nos amas. ¿En qué nos amas? La condición en la que ellos están viviendo a través de estas palabras nos muestra que estaban teniendo en poco el amor de Dios. Es decir, estaban como diciendo, ¿cómo es que dices que nos amas? Hace unos 90 años atrás, aproximadamente, habían salido de la cautividad de Babilonia. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia y han ido regresando a Israel, a la tierra de Palestina. Y entonces parece ser que este argumento tiene que ver en relación un poco con esto. ¿En qué nos has amado? Es decir, has permitido circunstancias en nuestra vida que pues parece que no nos has amado. Entonces Dios les dice, claro que les he amado, les escogí como mi pueblo. A ustedes les elegí cuando tomé a Jacob, su padre, de donde viene el pueblo de Israel. Dice, yo amé a Jacob y hice de él un pueblo, son ustedes. Les amé por elección, les amé de pura gracia. Pueblo me fueron para que pudieran conocerme y conocer mis maravillas. Y entonces les dice de otra manera Dios, ¿por qué tienen entonces en poco mi amor? Lo que ellos debían aprender era que Dios ama no solo porque no permite cosas difíciles a la vida, sino porque nos ama, porque nos ha elegido, y esa elección incluye los aspectos difíciles y implica la disciplina y implica el trato que a veces no entendemos, pero es parte del amor. Pero bueno, el pueblo de Israel tenía en poco el amor de Dios. Ahí vamos a leer ahora el versículo 6 al 14, esta otra porción. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Está hablando de las ofrendas que llevaban a Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia,
porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Lo que está diciéndoles el profeta es, ustedes están teniendo tan en poco a Dios, que cuando le llevan sus ofrendas, en lugar de llevarle el animal perfecto, el animal joven sano que Dios ha requerido para que sea sacrificado a Él, le llevan el enfermo, le llevan el cojo, le llevan el que está perniquebrado. Esta actitud de tener en poco a Dios, de llevarle una ofrenda que no está relacionada con el grande valor de Dios, con la grandeza de Dios. Y de hecho les dice, si ustedes esto se lo llevan a su príncipe, le llevan una ofrenda así, ¿creen que la aceptará? Pero claro que esto no harían los israelitas con algún otro personaje conocido entre ellos, pero sí lo hacían para con Dios. Y entonces, esto la forma como lo está presentando Malaquías es porque ellos no se daban cuenta de la grande menosprecio que estaban teniendo para con Dios al hacer esto. Teniendo, dice, para hacer una ofrenda a Dios digna de Dios, de este gran rey, como él se describe a sí mismo, llevaban aquello que les sobraba. La calidad de la ofrenda era lo que manifestaba que había en su corazón, un tener en poco a Dios, un despreciarle, un menospreciarle, un deshonrarle, y además lo estaban haciendo de una forma solo religiosa. Llevaban las ofrendas al altar y en su corazón no había deleite en hacerlo, en esta ofrenda. Dice que de tal manera hasta en su corazón decían, oh, qué fastidio es esto. Solo estaban viviendo una vida religiosa, haciendo actos religiosos, ofrendando a Dios lo que Dios les había pedido que ofrendaran, pero de una manera equivocada, con un corazón que no valoraba a Dios y lo demostraban a través de lo que le ofrecían. Entonces, de esta segunda manera, Malaquías les dice, ustedes están menospreciando a Dios, están viviendo impíamente. Capítulo 2, versículo 10 al 16. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Fíjense lo que dice aquí, profanando el pacto de nuestros padres. Y ahorita se va a referir a qué pacto. Prevaricó Judá, pecó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tinieblas de Jacob, de las tiendas de Jacob, al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti
y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. La forma que estaban manifestando impiedad el pueblo era faltando al pacto en el cual Dios les había dicho que no se unieran a mujeres extranjeras, que no hicieran unión de matrimonio con otras mujeres de otros pueblos, porque casarse con hija de otro pueblo era casarse con hija de otro Dios, y casarse con una mujer que probablemente apartaría el corazón de estos hombres o de estas mujeres, en el caso de las mujeres que se casaban con extranjeros, apartarían su corazón de Dios. Y vemos a través de la historia que esto fue así repetidamente. Quienes se casaron con mujeres extranjeras, su corazón se vio inclinado a adorar a esos dioses. Salomón es la prueba de ello, que acabó inclinándose a un sinfín de dioses por las esposas extranjeras que tuvo. Así que ellos estaban conduciendo además de una manera irreverente para con Dios, faltando a este pacto y faltando, claro, a su pacto matrimonial, porque se estaban divorciando de sus esposas para poderse casar con las mujeres extranjeras de una manera arbitraria, insensible y además con un corazón endurecido para hacer lo que ellos querían. Les dice el profeta: ustedes están obrando impíamente. Y ellos con una actitud pues endurecida, preguntando: ¿por qué dices esto? ¿En qué hemos sido desleales? ¿En qué hemos faltado? Parece ser no que no entendieran el mal que estaban haciendo, sino que no querían ver el mal que estaban haciendo y la magnitud de lo que esto significaba para Dios. Vamos a capítulo, hay 2 mismo en versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Escuchen esta barbaridad. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Si o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Lo que están diciendo es, están cuestionando la santidad de Dios, están reinventando la justicia de Dios, acomodándola a su manera. Están diciendo: bueno, creo que Dios no es tan justo, creo que no es tan santo, porque mira, si tú haces algo mal, no hay una acción en la que Él traiga juicio, porque pues parece que se agrada a alguien que hace alguna cosa pecaminosa, Dios no actúa. Entonces lo que ellos entienden es que lo que están haciendo está bien, o al menos no es digno de que Dios lo traiga a justicia o que lo reprenda. Entonces ellos estaban teniendo una redefinición en su corazón de lo que era bueno y de lo que era malo, y le estaban llamando a lo bueno malo y al malo bueno, como ha caracterizado el corazón de la impiedad a través del tiempo. Quizás una forma de justificar sus acciones, claro, el decir: Dios no ve esto mal, porque si no, no ha actuado. Lo que les dicen los versículos posteriores es: ustedes están obrando de una manera equivocada. Claro que actuaré. Al tiempo que deba actuar, actuaré.
Y les dice, y cuando venga, los limpiaré, cuando venga, los purificaré. Y entonces verán que soy Dios justo. Pero todo tiene su tiempo. Y este era un tiempo para que ellos recapacitaran antes de que viniera la limpieza y la purificación de parte de Dios. Esto es lo que dicen los versículos primeros del capítulo 3. Vamos a leer versículos 7 al 10 del capítulo 3 para el otro punto, la otra evidencia. Dice, capítulo 3, versículos 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, a la cámara donde los guardaba, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿En qué estaban manifestando su poco valor de Dios? Que en lo que debían de participar para poder mantener la adoración a Dios, al traer los diezmos, el pueblo de Israel mantenía la adoración a Dios. Era la forma como los levitas se sustentaban para que pudieran ellos seguir sirviendo a Dios y organizando la adoración a Dios. Lo que estaba pasando al ellos faltar con sus diezmos era que la adoración a Dios se fuera perdiendo. Los levitas tuvieran que ir a trabajar para obtener el sustento que ya no llegaba por medio de ellos. Es algo que habla de no solamente de un corazón endurecido para no querer dar, para retener en sus arcas lo que debiera darle a Dios, sino que además es una forma de que ellos estaban menospreciando, debiendo adorarle a Dios como debieran, y que fuera adorado Dios de esa manera. Era una forma de detener que la enseñanza de la palabra de Dios ya no continuara. Era realmente una ofensa grande a Dios, un menosprecio a Dios y su palabra, una dureza de corazón. Y les dice, ustedes me han robado, porque debiendo traer los diezmos de sus cosechas y de sus animales, para que fluyera bendición para sus propias vidas, en los aspectos espirituales y también materiales, ustedes mismos se están haciendo grande daño por menospreciarme de esta manera. Así que este es el pueblo de Israel. Versículos 13 al 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Fíjense, qué dichosos son los soberbios. Felices son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba teniendo en menos la gracia de Dios. Es decir, había acciones pecaminosas y no había el pago inmediato no había el castigo inmediato a ese pecado,
y lo que ellos entendían es, oh, entonces sigámonos gozando en el pecado, sigamos practicándolo, porque no hay tal acción de Dios, parecido a como vimos en los otros versículos, que allá cuestionaban la justicia de Dios y aquí menosprecian la gracia de Dios, que está muy de la mano, y estaban diciendo como, pues continuemos entonces haciéndolo, porque hay dicha en la soberbia y en la impiedad, porque cuando haces esto prosperas y además no hay una acción de Dios. Estaban teniendo un poco la gracia de Dios. ¿En qué aspecto? La gracia de Dios que espera el arrepentimiento. La gracia de Dios que espera que los hombres corrijan sus caminos antes de que venga la mano de Dios sobre ellos para castigo, para disciplina. Pero la gracia se malinterpreta, se menosprecia a Dios, su gracia, y el pueblo seguía en esos caminos de pecado en lugar de decir, Señor, si no has traído este castigo a mi vida, rectifico el rumbo y tomo el sendero que abandoné. Pero ellos obraban de esta manera. Así que bueno, con esto tenemos prácticamente visto un panorama general de Malaquías que nos muestra la condición espiritual de Israel. Creo que la condición del pueblo de Israel, la condición espiritual de Israel, nos da mucho que aprender a nosotros hoy. Creo que en mucho de lo que vivía el pueblo de Israel en esos últimos tiempos antes de la venida del Señor, de la primera venida del Señor Jesucristo, es muy característico, tristemente, de lo que hoy vive el llamado pueblo de Dios. En características muy, muy semejantes, donde hay un tener en poco a Dios en muchas de las cosas que Israel lo hacía. En una vida de valorar a Dios con tal pequeñez que incluso algunos todavía, el calificativo de palabras es lo de menos cuando le llaman Diosito, pero creo que es un calificativo que bien puede hacer manifiesto lo que hay en el corazón verdaderamente de los creyentes o de los que se llaman creyentes o pueblo de Dios. Es un Dios pequeño, es un Dios que no valoran el grande valor que tiene nuestro gran Rey, Creador, Dios, Señor, sustentador, Padre. Es falta de amor a Dios que hace que las personas vivan una vida religiosa solamente. Es decir, haciendo cosas cristianas, pero su corazón, como dijo el mismo Señor Jesucristo, bien alejado de Él. Escribiendo algunas cosas que suenen bonitas, religiosas, pero que solamente son eso lo que describe su vida espiritual. Solo un pensamiento en las redes sociales donde se pone algo que parece que conocen a Dios, pero que su vida refleja bien poco el valor de Dios en cómo se conduce. Hay una vida de impiedad como de Israel, de tener de conducirse en demostrar con sus vidas que todo es más deleitoso que Dios. Porque esto es la esencia del amor, hermanos. La esencia del amor es valorar a Dios de tal manera, deleitarte en Él de tal manera, que en tu vida cotidiana se haga manifiesto en todo lo que haces. Que Dios es tu Rey, que lo valoras de tal manera
que Él tiene, tiene el primer lugar en tu vida, en tus acciones, deseas agradarle, buscas tiempo para estar con Él, para escuchar su voz, para orar y clamar en tus necesidades. Pero lo triste es que como el pueblo de Israel en ese tiempo, hoy muchas personas solamente, y me refiero creyentes o que se llaman creyentes o no llamamos creyentes, tenemos muy poco, le damos muy poco valor a Dios y se hace manifiesto en nuestras vidas, en cómo nos conducimos. Como Israel también, muchos hoy le dan poco valor al pacto matrimonial y tienen en poco el matrimonio. No solo hablo del divorcio que consuma ese poco valor del matrimonio. Estoy pensando en el poco valor del matrimonio donde aún estando unidos no hay un animarse uno al otro, no hay un respetarse el uno al otro, no hay un darse una valoración uno del otro, con actitudes feministas, machistas o egoístas de muchas maneras que destruyen el matrimonio. Y en eso no se dan cuenta que teniendo en poco el matrimonio, el pacto matrimonial, se tiene en poco a Dios. Porque es una forma de demostrar al mundo que Dios es nuestro Dios, que Jesucristo nos salvó, que somos uno en Cristo, que su amor por nosotros es eterno y que nuestro amor por Él es de pacto. Pero con nuestra vida matrimonial reflejamos muy poco de Dios. No solo, insisto, en el divorcio, sino en el mismo vivir o tratar de vivir ese pacto matrimonial. Creo que como Israel, muchas veces pensamos que Dios no traerá, no ha tratado con nosotros y que estamos saliéndonos con la nuestra. Que ante acciones que debiéramos corregir, que caminos que debiéramos tomar diferentes, seguimos en ese camino que se ha desviado de Dios y de su voluntad y pensamos, mira, aquí estoy y estoy bien y hay felicidad incluso quizás en ese camino. Esa felicidad es efímera y llegará el día en el que Dios tendrá que tratar con cada uno de nosotros en esos caminos que hemos tomado. Y tenemos en poco la gracia de Dios. La gracia de Dios que espera pacientemente, como dice Pedro, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gente lo toma como, mira, no pasa nada. La paciencia de Dios, como dijo Pedro, es para salvación, es para arrepentimiento. Y tomamos con liviandad la gracia de Dios, menospreciando a Dios. Así que Dios es muy paciente. Muchas veces yo le he dicho, Señor, no uses de tu vara conmigo. Pero Él la tiene que usar ante no haber un cambio en las condiciones, en las circunstancias de vida que debemos de corregir. Así que creo que como Israel tenemos mucho de semejanza en esta condición. Y qué decir también del aspecto en lo que le damos a Dios, de lo que Él nos bendice. El pueblo de Israel no llevaba los diezmos y había una serie de circunstancias que dañaban grandemente la adoración a Dios. Cuando faltamos a nuestras ofrendas,
nos estamos robando bendiciones, hermanos. Bendiciones que serán recompensadas en la eternidad. Es lo que nos llevaremos. Cuando participamos de ofrendar, estamos haciendo partícipe de que la palabra de Dios sea predicada, de que el evangelio se lleve a otros lados. No nos damos cuenta de la bendición tan grande que eso significa. Así que creo que los que perdemos más siempre, cuando tenemos en poco a Dios, los que más perdemos obviamente somos nosotros. Pero creo que estamos en un tiempo en el que por la gracia de Dios nos permite poder entender estas cosas para poder retomar el camino. Por ello quisiera que termináramos esta enseñanza con Santiago, en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 8 al 10 vamos a leer. Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo que está diciendo en otras palabras Santiago, busquen el camino de la comunión íntima con Dios. Hermanos, ante la situación que tal vez Dios nos pudiera estar mostrando hoy de nuestras vidas, de las cosas que tal vez el Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones, no tomemos un camino solo de tristeza. Tomemos un camino en el que busquemos a retomar ese sendero que nos lleva a Dios. Dice, acercaos a Dios, busquémosle en comunión. Y sabemos cómo, hermanos: su palabra, la oración, la comunión unos con otros, la comunión con la iglesia, la forma como Dios muestra su gracia. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. La palabra que usa Santiago es fuerte porque habla de incrédulos. Les dice pecadores. O bien Santiago está haciendo una pausa en este momento para hacer una exhortación a los no creyentes a venir al arrepentimiento. O bien les está diciendo a los que están leyendo la carta, creyentes también, no obren como incrédulos. Y ustedes, quizás que están obrando como incrédulos, por eso les dice, pecadores, limpiad las manos. Esto significa, vengan al arrepentimiento. Que haya un sentido de, ya no más esto. Y vosotros los de doble ánimo, es decir, estos de doble ánimo son los que aún sigue su corazón dividido entre el mundo y Dios. Su mente sigue deleitándose en las cosas del mundo y las desea y las anhela con tal fuerza que Dios no tiene lugar en su mente y en su corazón. Dice, ustedes de doble ánimo que están batallando con esto, purifiquen sus corazones. Es decir, que haya un cambio de sus anhelos, traigan fortalezcanse de tal manera que empeñense en que sus anhelos los entreguen a Dios y que sean para Dios, no para las cosas del mundo.
no para las cosas que antes les caracterizaban, antes de conocer al Señor, y que ahora tal vez están abrazando nuevamente. Purificad vuestros corazones. Y versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Creo que lo que está llamando Santiago es a un verdadero quebrantamiento. Duélanse de su pecado, aflíjanse, traten de ver el pecado como lo ve Dios, a la luz de la santidad de Dios, a la luz de este Dios amoroso, misericordioso, lleno de gracia, al que ustedes están tomando en poco, que están menospreciando con sus vidas. Entonces, en esa actitud de humildad, el Señor os exaltará. Versículo 10. Hermanos, yo les animo a que delante de Dios, que conoce nuestros corazones, podamos delante de Él decir: Señor, aquí estoy, y tú conoces mi vida, conoces los anhelos de mi corazón, los senderos que ha tomado, las acciones que he tomado. Y Señor, te ruego que purifiques mi corazón y que me ayudes a ver mis caminos que tal vez he tenido en poco, que he pensado que no son formas tan grandes de ofenderte, pero que en verdad sí lo son. Y todos aquellos senderos en los que hemos reflejado con nuestra vida que Dios no tiene el valor que debiera tener. Creo que es un tiempo muy precioso para que reflexionemos, porque todos estamos anhelando la venida de nuestro Señor, y tenemos, ante todas las cosas que están sucediendo, tenemos altas expectativas y gozo en decir: tal vez el Señor viene pronto. Y estamos viendo cosas que están apareciendo en el mundo, y todo esto que estamos viviendo a nivel mundial son señales probables del inicio del fin, y nos gozamos grandemente. Y dice Juan: el que piensa en estas cosas, purifíquese a sí mismo. Es decir, no solamente podemos estar mirando al cielo, esperando al Señor, sin hacer las acciones de purificación y de enmendar nuestras vidas, para que cuando el Señor venga, como dice también el apóstol, no nos alejemos de Él avergonzados. Así que, pues gloria a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a terminar orando. Padre, gracias, Señor, por lo que tú nos muestras. Señor, a través de lo que tu pueblo Israel vivió, y todas las cosas, Señor, que llevaron el corazón de este pueblo a apartarse de ti, vez tras vez, y todas las cosas con las que trataste con ellos, Señor, con mano dura, para que volvieran a tus caminos, porque tú afliges, Señor, y tú entristeces para salvación, para arrepentimiento. Señor, ayúdanos para poder tomar ejemplo de la vida de tu pueblo Israel, para que no hagamos las cosas que ellos hicieron, para que no anhelemos las cosas que ellos anhelaron, no tomemos los caminos que ellos tomaron y que les llevaron a vivir cosas de grande tristeza y dolor. Señor, porque ese es el camino, esas son las consecuencias cuando tomamos el sendero del pecado. Señor, ayúdanos a verdaderamente, Señor, a buscarte de todo nuestro corazón. Ayúdanos para poderlo hacer. Despierta en nosotros valorarte y desearte como solo tú puedes hacerlo. Avívanos por medio de tu palabra. Danos ese corazón que te desee y que te anhele por sobre todas las cosas.
que podamos reflejar a este mundo que tú eres, Señor, el tesoro más grande de nuestras vidas. Que la gente pueda ver a través de nuestras vidas el grande Dios que eres, el gran Rey. Que puedan ver en todo lo que nos conducimos, Señor, ciertamente no perfectos, pero que sí nos esforzamos para vivir una vida diferente porque somos tu pueblo. Ayúdanos, danos de tu gracia y rogamos, Señor, como Santiago exhortó a los hermanos que escribió. Señor, de todo corazón venimos delante de ti, afligidos, quebrantados, reconociendo, Señor, nuestra iniquidad, rogándote, Señor, tengas misericordia de nosotros, todo lo que te hemos ofendido, todo lo que con nuestras vidas, Señor, no te hemos dado la gloria y la honra que es digna de tu nombre. Y Señor, pues descansamos en tu gracia, descansamos en tu perdón, en la sangre preciosa que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ganó por nosotros en la cruz. Bendito seas. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, pues gracias, hermanos. Dios les bendiga y que tengan un rico tiempo como familia hoy. Gracias.